Me siento torpe, me pongo delante muchas veces de alumnos, les doy clase de sonido y en la escuela no tengo problema, pero ponerme aquí delante esto da un poquito de grima, ¿sabes? Estamos en una situación donde conocemos de la palabra, conocemos lo que Dios dice de los últimos tiempos. En los últimos mensajes del pastor pues se está hablando de la última venida, del arrebatamiento, de los que estaremos, de los que no estaremos, de los que se quedan, de los que se van. Y hablo con muchos amigos de otras iglesias y de carrerilla lo contamos todo y sabemos lo que dice. Pero después para los adentros hay una sensación de miedo, de incertidumbre, y esa es nuestra realidad. O sea, tenemos que tomar decisiones y ese es el problema, que no sabemos qué decisión tomar. El otro día hablaba con mi hijo mayor, o sea, ha terminado bachillerato y entonces pues bueno, pues toca entrar a la universidad y estuvimos hablando de qué carrera coger y todo eso. Y hablando del tema, pues nos encontramos, yo me encontré que le estaba aconsejando en algo que me costaba trabajo tener fe. Y la verdad, bueno, él lo tiene claro, él tiene una edad diferente a la mía, y entonces, bueno, él ve que tiene su futuro por delante. Pero la realidad es que, según los acontecimientos, según lo que estamos viviendo en estos tiempos, pues vemos que la Biblia se está cumpliendo. Y entonces, pues nos toca tomar decisiones, y el no tomarla también es una decisión. O sea, tengo opción A, opción B, pero el estarme quieto y no tomar ninguna es una decisión también, ¿no? Entonces, hay dos grupos de personas. Un grupo es como David, el rey David, que era impetuoso, era decidido, era impulsivo y bueno, se encontró con aquella historia con Goliat, estaba todo el ejército asustado y él dijo que esto es mío, este me lo como yo, este me lo meriendo. No, si Dios está conmigo, pum, agarró y se lo llevó para adelante. ¡Pum! Es verdad que también tomó decisiones malas. Ves su historia y tomó decisiones buenas, pero también tomó otras muy malas con unas consecuencias. Y después tenemos otro grupo de personas que es como Gedeón. En Jueces 6, 12, 18, pues ahí vemos cuando Dios lo llama, ¿vale? Entonces, bueno, en la época de Jueces, los que habéis leído el libro, veis que es una época en la que hay una especie de anarquía, un desorden, donde no hay gobierno y está todo muy complicado, ¿no? Y entonces pues llama a Gedeón y a Gedeón le dice, bueno, sí, pero si eres tú verdaderamente, ¿vale? No lo tengo aquí. No, el 6.12. 6.12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sí. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, si tú eres Dios, estaba reclamándole a Dios del porqué de la situación, ¿no? ¿Y dónde están todas las maravillas de nuestros padres que nos han contado? Diciendo,
nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. Siguiente. Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, con ese que tiene coraje, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre, en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Yo te estoy diciendo que yo soy Jehová, que estoy contigo, que yo tranquilo, te lo estoy diciendo yo. Y derrotará a todos los madianitas como un solo hombre. O sea, te voy a dar tal fuerza y tal estrategia y tal capacidad que tú vas a poder, te lo dice yo, que soy Dios. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal. O sea, que no se fiaba del mismo Dios. Que tú has hablado conmigo. Sí. Te ruego que no te vayas de aquí. Espérate hasta que yo vuelva, saque mi ofrenda, la ponga delante de ti. Y él respondió, espérate hasta que vuelva. O sea, Dios dice, venga, vale, no te lo crees, te voy a esperar, venga, ¿vale? Total, que él va, coge, hace su sacrificio, pum, y el ángel de Jehová pues va a ser presente. Escucha, que te estoy diciendo yo, otra vez, que estoy aquí esperándote, como te he prometido, que estoy contigo y que tú vas a poder, ¿vale? Más adelante vemos que le vuelve a pasar lo mismo. Le dice, Dios le manda que haga esto, que haga lo otro, y dice, no, espérate, bueno, si es tu voluntad, si eres tú que me lo estás diciendo y tú quieres que vaya en contra, pues yo voy a poner un vellón aquí, un trozo de piel aquí, y que amanezca mojado y lo demás seco. Y dice, venga, vale, Dios dice, venga, vale, te lo voy a conceder. Aparece todo mojado en el vellón. Al día siguiente, bueno, vale, todavía no lo tengo claro. Si eres tú, que amanezca, que sea al revés, sino que esté esto mojado y el resto seco. Y vuelve a pasar. Y otra vez vuelve y dice, mira, que si eres tú, y le dice Dios, mira, que he dicho que vaya, y punto. Ya te he dado bastante. Entonces, esa es la diferencia entre el carácter o el tipo de hombre de David, que es decidido, que es impetuoso con todo lo que conlleve eso, y el otro es totalmente retraído, no tiene su confianza, tiene miedo, siempre está ahí sin tomar una decisión, incluso viniendo de parte del mismo Dios, ¿vale? Entonces yo hoy quiero, vamos a Ruth, capítulo 1, y aunque el libro es la historia de Ruth, ¿vale? Se titula así el libro, pero hay varios personajes, y está Elimelech y está Noemí, y yo quiero centrarme un poquito en el personaje de Noemí. Y dice, Ruth, capítulo 1. Vale. Y dice en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, era esta época después de Gedeón, ¿vale? Que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y el de su hijo eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hasta aquí todo está correcto, ¿vale? No hay más. Vemos que obviamente han tomado una decisión de salir de Belén y se han ido a una tierra pues, en la que no debían de estar, pero bueno, hasta aquí más o menos normal, ¿vale? En el versículo 3, él murió, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedando ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos, su marido. Aquí no se refiere a las viudas, a sus nueras, sino se refiere a la mujer
de Elimelech. Está hablando, esta parte está refiriéndose a Noemí, ¿vale? Quedando así la mujer, Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, la crisis en Belén, Israel, había cambiado, ¿vale? Había una situación más estable, y entonces en Moab también se estaba pasando mal. Entonces, pues, estaba sola, que hacía allí, pues me voy por lo menos a mi tierra. Vale. En el 7, aquí. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordias como había hecho con los muertos y conmigo. A los muertos se refería a su hijo y a su marido, ¿no? Os concede Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas se alzaron en voz llorando. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, yo no tengo dónde volver, yo te quiero tanto que nos vamos, te queremos tanto que nos vamos contigo. Y Noemí respondió: volveos, hija mía, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, en esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz, hijo, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido en contra mía. O sea, ella entiende que ella está pasando por un juicio, ¿vale? En el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y llamaron a Or, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, ¿vale? Porque en Moab había otros dioses que no eran Dios. Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. O sea, Ruth lo tenía claro. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, y vamos que nos vamos. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas 2, y decían: ¿no es esta Noemí? O sea, Noemí salió de Belén con su esposo, con su hija, o sea, renunció a aquello, se apartó, ella tomó una decisión, ellas decidieron salir, ¿vale? Dejándolo todo, ¿no? Y entonces, pues la gente, al volverlo, cuando la vieron volver, ella se fue con un marido y con 2 hijos y volvió sola, ¿vale? Y ella respondió a la gente que le decía: ¿dónde está? ¿Qué te pasa? Dice: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque es grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa dulzura. El nombre de Noemí significa dulzura. Y Mara significa aquella que está afligida, apesadumbrada, está amargada, ¿vale? Amargura.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, ella sabía quién. No es que le estuviera castigando, es que la bendición se había apartado de ella. ¿Vale? O sea, Dios no castigó a Job. Él permitió que Satanás lo tocara. Entonces, ella conocía la Escritura, conocía su historia, la historia de su pueblo. Y ella sabía que era el Todopoderoso, que era Jehová, el que había levantado su mano de bendición de ella. Y entonces, pues, la aflicción le caía encima, ¿no? Así volvió Noemí y Ruth Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén y comenzaron al comienzo de la siega de la cebada. Hay que entender el contexto de esa época donde la mujer, o sea, no es que fuera una civilización machista, es que es lo que había. O sea, la mujer sin un hombre o sin unos hijos, o sea, sin un pariente, un esposo o unos descendientes varones, no podía tener ninguna pertenencia, no tenía derecho a propiedades. La mujer en esa época era así. Entonces, hoy en día una mujer se queda viuda, se queda sin hijos, se queda sola, bueno, pues tiene su trabajo, echa su currículum, la contratan y se puede ir sola. En aquella época no, o sea, lo que pudiera tener en tierra Elimelech, antes de irse, cuando volvió, se encontró que ella no tenía la potestad de poderlo retener, porque estaba sin hombre. No tenía unos hijos y no tenía un esposo. Es por esto porque ella se sentía, uno de los motivos, se sentía triste, se sentía amargada, se sentía, bueno, ¿ahora qué hago yo con mi vida? Y encima tengo la carga de Ruth. O sea, ¿a dónde voy yo? En ese momento, en todos esos 10 años que ella pasó allí, que se quedó sola, al volver, todo eso, ¿qué es lo que pensaría, qué es lo que pasaría por la mente de Noemí, ¿no? Se podía hacer un montón de preguntas, ¿no? ¿Y si no nos hubiéramos ido? ¿Y si no hubiéramos quedado? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O sea, cosas que pasan que uno se pregunta. Hoy día a día te pasa algo y tú tienes que saber, ¿me he equivocado yo? ¿Es la situación la que me ha tocado vivir? Entonces, hay que ponerse en la mente de ella, cómo se encontraría ella, pero la realidad es que el si hubiera no existe. Eso, has tomado la decisión que has tomado y tiene sus consecuencias. Entonces, en esta historia vemos 3 cosas. La primera es que vivimos las consecuencias de nuestras decisiones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando scout, mi época de scout, nos soltaron ahí en Aljaraque, en los pinos de Aljaraque, y teníamos que llegar al Portil, atravesando Campo Otra Vez, todo el bosque, todo aquello, ¿no? Y aquello pues estaba lleno de jara, estaba aquello de zarza, de pino, de cortafuego, no había carretera, no escuchaba un coche, nada. Entonces, te dan una brújula, te dan un mapa y te dan unas coordenadas. Pues nos dieron el mapa, nos dieron las coordenadas y pues colocamos el mapa, lo típico, orientas al sol, pum, coges la brújula, pum. El problema es que nos equivocamos unos graditos, no pasa nada, la medición estaba mal, y en vez de aparecer en el rompido, aparecimos casi en Cartaya. A Lola, ¿te acuerdas de Lola? A Lola le di una insolación, allí tuvimos 2 que salí corriendo a buscar, ya estábamos cerca de la carretera que lleva por toda la costa, y entonces escuchamos ruido, vamos a buscar, ya ni brújula ni nada, ya desastre, ya vamos a buscar la carretera, y ahora llega a la carretera y te encuentras que no sabes si tienes que tirar para la derecha o tienes que tirar para la izquierda, porque no había nada, salimos a mitad del campo, la playa, no había ni una casa ni un bar.
Y la única referencia que teníamos era la hora y el sol. Entonces sabíamos que, bueno, conocemos un poquito la zona y sabíamos que el rompido tenía que estar para allá, por lo menos el cruce, tenía que estar para allá. Y empezamos a andar para allá. Digo, ya que ellos alejarse, vamos a tirar, porque yo creo que estamos para allá, ya en sus posiciones, ya no sabes qué decisión tomar, ya vas dando palos de ciego. Total que encontramos llegamos a un sitio donde había un barecito en la carretera, una venta, preguntamos si sí, íbamos bien, vamos por ese lado, total que llegamos al sitio donde habíamos quedado y nos perdimos 3 horas. O sea, el recuperar el tramo en cuestión de 10 kilómetros, 15 kilómetros que teníamos que recorrer, pues nos perdimos 3 horas. O sea, aquello fue un desastre. Eso es como el barco que sale de aquí del puerto de Huelva, dice, vamos a Venezuela, por poner un caso. Y nada más pasa al Cabo San Vicente, se desvía 1 grado. 1 grado nada más. Nadie en el barco se ha dado cuenta de que se ha desviado 1 grado. Eso no se nota, eso no se aprecia, o 2 grados. O sea, es que eso no... Nadie se da cuenta. Ahora, después de atravesar el Atlántico, tú apareces en Puerto Rico o en Florida. ¿Entiendes? Entonces, en el momento una decisión no tiene consecuencias, no, sí tiene unas consecuencias, siempre va a tener unas consecuencias. Y como siempre he compartido con algunas personas y siempre he tenido claro que tenemos control sobre nuestras decisiones, pero nunca sobre las consecuencias de ellas. Esas te las comes con papas. Entonces vemos aquí en Elimelech, pues que decidió irse. Como hombre de la casa, en aquella cultura, el hombre tomaba las decisiones. Entonces, cuando vio que aquello era un caos, que estaba en una situación, pues podemos ir como estamos ahora, aquí, que pues, la situación económica está complicada, la situación sanitaria está complicada, pero no aquí, sino en el mundo entero. Entonces hay una serie de crisis, hay un momento de crisis, de pánico, de miedo, no sabía qué decisión tomar, y él cogió, se vio en esa y dice, escucha, que me voy. Y no contestó, se va a una tierra de idólatras, a una tierra pues, que estaba maldita, que no, la bendición de Dios no iba a estar allí, ¿vale? Y obviamente, pues, vive una consecuencia. Yo no digo que si se hubieran quedado, Elimelech no hubiera muerto. Estamos vivos, el único requisito para morirse es estar vivo, ¿no? Pero a lo mejor lo hubiera ido de otra forma, eso no se sabe, ¿vale? Pero que vivió las consecuencias de sus decisiones, las vivió. En Elimelech vemos 3 ingredientes para tomar malas decisiones. Tomar una decisión en caliente, o sea, sin analizar, sin pensarlo, sin meditarlo, o sea, pum, agarra y me voy. No consultó, la segunda cosa que vemos es que no consultó con nadie, ni con su esposa, ni con sus padres, ni con los familiares, ni con los fariseos, ni con los rabinos, o sea, no consultó, no dice la historia que lo haya hecho, dice que un hombre que estaba en Belén decidió irse, punto. Y la tercera cosa que vemos, y peor de todas, es que estaba lejos de Dios. ¿Vale? Todo el pueblo estaba en ese tiempo de caos, vemos jueces y nos podemos hacer el contexto de en qué situación se da esta historia, ¿no? Y es que Elimelech estaba lejos de Dios. De hecho, el nombre de sus 2 hijos no tienen connotación hebrea, no significan nada, o sea, son nombres paganos, no son nombres, o sea, como Dios da, como los hebreos le dan nombre con un significado a las personas, pues sus 2 hijos, fíjate hasta el punto, con lo importante que eso era para el hebreo, para el judío, él pues le pone cualquier nombre que pilló, hasta el punto en el que estaba. Para nosotros nos puede parecer absurdo ahora mismo en el tiempo que corremos, pero adaptado si nos ponemos en su época y en su cultura, todo tiene una connotación, igual que por ejemplo, aquí hasta hace unos siglos, siempre había que ponerle el nombre del abuelo o de un pariente cercano, más otro nombre más, o sea, nombres compuestos, y era porque esa es la tradición, esa es la forma de ponerle los nombres a los hijos, ¿no? Pues ni siquiera eso.
La segunda cosa que vemos en esta historia y que podemos aprender es que vivimos las consecuencias de las decisiones de otros. ¿Vale? Nuestras decisiones afectan a terceros. O sea, decisión que tome, le afecta a mi esposa, le afecta a mi hijo. ¿Vale? Una decisión que yo tome en un trabajo afecta a la plantilla, afecta a la empresa. Me puedo equivocar o lo puedo beneficiar. O sea, no es que todas las decisiones sean malas. Yo me estoy poniendo en el caso este porque la historia, hay una tragedia aquí y estoy poniendo en las consecuencias malas que tiene. Puede haber decisiones buenas, claro que las hay. De hecho, meditamos en los matrimonios, pues consultamos, vamos a tomar esta decisión para arriba o abajo, ¿no? Vivimos democráticamente, más en casa, ¿no? Pero el tema es que decisión que tomemos, decisión que va a afectar a terceros. Y aquí nos encontramos a Noemí, víctima de las decisiones de su esposo. La historia no nos cuenta si conversaron o no conversaron. O sea, yo me pongo en el lugar de la cultura aquella donde, pues, el hombre tomaba las decisiones. Entonces, puedo entender que no consultó con su esposa, que no consultó con nadie, como he dicho antes, ¿no? Pero la historia no nos dice que lo haya hecho, ¿vale? Entonces, por eso me pongo en esa tesitura, ¿no? En el que ella, pues, acató las órdenes de su esposo. Y sufre las consecuencias hasta el punto que se cambia el nombre. O sea, era tal su agonía, su angustia, su aflicción, que no soy dulce, no me encuentro dulce, no siento eso por el cual me pusieron mi nombre, mis padres. Mis padres me pusieron el nombre. La situación que tengo es tan mala que amargura es lo que me va. O sea, ese es el nombre, quiero que me llaméis así. O sea, no toleraba ni siquiera su propio nombre. En el 20, es donde dice ella, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. A mí mis padres me decían de niño, lo que siembra recoge. Lo que siembra recoge. Y qué verdad es. He tomado decisiones buenas en la vida, he tomado otras decisiones malas y bueno, y con sus consecuencias me las he tenido que comer. Y mis decisiones han afectado también a terceros. O sea, es que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, vemos, en primer lugar, que sufrimos las consecuencias de las decisiones nuestras y sufrimos las consecuencias, en segundo lugar, de las decisiones de otros. Consecuencias, como he dicho, beneficios también, bendiciones también, o sea, que no todo es malo, ¿vale? Siempre hay que tomar las decisiones que traigan bendición. Ese es otro tema, el cómo tomar esas buenas decisiones. Y como he dicho, uno de los 3 motivos que reunía Elimelech para tomar malas decisiones era estar lejos del corazón de Dios, estar lejos de Dios. Si tú consultas con Dios y esperas en Dios a que Él te muestre, entonces tienes un alto porcentaje de tomar buenas decisiones. Vale. ¿Qué pasa? Que Dios tiene un plan. Dios va por encima de tus decisiones, las que tú tomas, de las decisiones que otros han tomado por ti, y Dios tiene un plan más mayor que esas decisiones, mayor que las decisiones que tú sufres por las tuyas propias o por las de terceros, ¿no? Y Dios tiene un plan. Vemos en Ruth capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Vale? Aquí vemos otro personaje nuevo. Este libro es muy bonito, son 4 capítulos nada más, y una historia pues, que tiene mucha enseñanza de cada uno de los personajes, ¿no? En medio de esta situación que está sufriendo Noemí,
en medio del caos que transcurre desde el inicio de la situación en Jueces, que sigue donde se transcurre toda esta historia. O sea, todo esto, para Noemí y para Ruth, hay un plan, y es este hombre, es Boaz, ¿no? Pues, ¿quién era Boaz? Pues, como dice, era un hombre rico, tenía poder, era bueno, misericordioso, venía de Belén, residía allí, venía de Belén, y venía a redimir a la familia, venía a redimir a Ruth y a Noemí. Y como he dicho, recordamos el contexto histórico, donde la mujer sin hombre, esposo, sin hijos, sin un hombre al lado de ella, no tenía derecho a nada, o sea, no podía acceder a una estabilidad económica de ningún tipo, o sea, pasaba a ser una mendiga. A lo que se le agrava que también tenía uno de los motivos porque Noemí le diría a Orfa y a Ruth irse con vuestros padres, era porque no tenía, o sea, algo me encuentro yo con estas dos mujeres a cargo mía y yo no tengo con qué darle, no tengo ni para mí, ¿cómo le voy a dar a ella? O sea, ella veía todo ese problema, todo eso es lo que pasaba por su mente. Vemos que Boaz no era un hombre como el resto de los hombres de la sociedad en la que él estaba, ¿no? De los demás judíos. Él las protegió, él las cuidó, las respetó. Es un hombre que nos muestra un poco, o sea, es como las películas, los trailers, o cuando ves una serie en el próximo capítulo y te ponen y ves el avance de lo que va, pues es el avance de otro hombre que venía también de Belén y que venía a redimir, y es Jesús. Entonces en Boaz vemos ese destello, ese alumbramiento de lo que más tarde pasará con la humanidad. O sea, él vino a redimir a Noemí, a Ruth, pero es que Jesús vino a redimir la humanidad entera. Entonces, Jesús cambió la historia de la humanidad, sus decisiones, sus consecuencias, obviamente las vamos a sufrir, pero hay una recompensa en la sangre y por la gracia en Cristo Jesús. No hay decisiones que Cristo no pueda cambiar. No he dicho consecuencias, he dicho decisiones. O sea, puedes tomar una decisión mala con tus consecuencias, pero Cristo le puede dar la vuelta, ¿vale? Y puede hacer que esa decisión quede en segundo lugar para un plan mejor, en el momento que tú verdaderamente te pones bajo la cobertura de Dios y aceptas, ¿vale? Sujetarte y obedecer a Dios, ¿no? Entonces, tenemos los tres grupos. Sufrimos nuestras consecuencias, las consecuencias de nuestras decisiones, sufrimos las consecuencias de las decisiones de otros, y la tercera cosa que aprendemos es esta, ¿no? De que Cristo, o sea, Dios redime nuestras decisiones. Los planes de Dios trascienden, van por encima, van más allá de nuestras decisiones. Cuando entendemos que somos parte de un plan mayor que la historia de nuestra propia vida, entendemos que hay alguien mayor que está al control de nuestra historia. Lo repito. Cuando entendemos que somos parte de un plan mayor que la historia de nuestra propia vida, entendemos que hay alguien mayor que está al control de nuestra propia historia. Amén. En el capítulo 2, capítulo 3, pues vemos un poquito la historia de que Noemí está mayor y entonces le dice a Ruth, ve y trabaja el campo de Boaz, que es la época de la siega, como dice que llegaron a la época de la siega. Entonces pues ella se va, Ruth se va allí, allá, gracias a los ojos de Boaz. Boaz
le dice a los capataces y al personal, deja que se caigan cosas para que ella las recoja, se puede llevar, o sea, le tiene lástima, la cuida, la procura. Quiere ayudar también a Noemí por pasiva, ¿vale? Vemos también donde Noemí se da cuenta de que es un hombre bueno y entonces le invita a que ella había sido ya esposa antes, era viuda, Ruth, y entonces pues le invita a que bueno, se acerque a él de forma íntima. Entonces él, viendo la situación, él conocía las reglas, conocía la ley y sabía que ahí había otro pariente que tenía más derechos sobre el cuidado y la protección de ellas dos, y entonces pues él la respeta, ¿vale? No abusa de ella, no se aprovecha de la situación. Él coge, va a hablar con ese pariente, le dice, mira, está esta persona, está Noemí, está Ruth, ¿vale? Y tú, que estás más cercano, tienes el derecho y privilegio de hacerte responsable de ellas dos. Entonces, con todas las consecuencias que conlleva esto, entonces este hombre renuncia, entonces dice, pues yo me hago cargo. Entonces se llevó unos testigos para que dieran fe de toda aquella conversación, y entonces, bueno, pues vos ya decides formalmente, delante de la sociedad, hace bien las cosas. O sea, no tiene nada que ver con las decisiones que tomó Elimelech. O sea, él toma las decisiones de otra forma. Él sigue la ley, sigue la tradición, respeta y toma buenas decisiones constantemente, ¿vale? Hasta el punto que, bueno, se casa con Ruth, tienen un hijo, ¿no? Y ahí nos vamos a Ruth 4, capítulo 4, versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Su aya es su nana, su cuidadora, fue quien prácticamente estuvo mientras que ella vivió, fue quien estuvo con ella cuidándolo, ¿vale? Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Ruth. A Noemí. Pero el hijo era de Ruth, ¿vale? Pero era tal cómo había cambiado la situación de ellas dos y el gozo que Noemí tenía con ese niño en su regazo, que parecía que el niño se lo habían dado, el niño había sido suyo, ¿vale? Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre del rey David. Y posteriormente padre de Jesús. Amén. En el capítulo 1 vemos cómo Mara sufre de tal manera que decidió cambiarse el nombre. Y ahora pasa la historia, y en el 4 vemos a una mujer redimida, restaurada, que está feliz con su nieto, y lo llaman Obed. Obed significa el que alaba, alabanza. Noemí pasa de la amargura de sus decisiones y de las decisiones de su esposo a la alabanza, a la esperanza, a un futuro, a una alegría. ¿Vale? En Romanos 8:28 dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otra versión, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No para otros, solamente para los que lo aman. A los cuales Él le ha llamado de acuerdo a su propósito. Sabemos que los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos. Entonces, es muy bonito hablar de la palabra amor, el te quiero, el I love you. Pero esta palabra amar tiene otra connotación, ¿vale? Que es obediencia. El que obedece a Dios, el que se sujeta a Dios, ¿vale? Todas las cosas, incluso hasta las malas decisiones, ¿vale? Fíjate cómo fue la decisión de Elimelech,
que afectó a Noemí, que la sumió en amargura, ¿vale? Decisiones malas, catastróficas, una detrás de otra, pero al final Dios restaura esa situación, esas decisiones las restaura. Ella siguió comiéndose ella siguió sin esposo, el esposo no se lo devolvieron, los hijos suyos no lo devolvieron, pero ella encontró una paz, encontró un gozo, una tranquilidad, ¿vale? En este niño, en este futuro, en estar bajo la cobertura de la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, ¿quiénes somos los que todas las cosas nos ayudan a bien? O sea, por mala que sea la decisión que tomemos, ¿vale? Nos vamos a comer nuestras consecuencias. Eso es indiscutible. Pero al final, las decisiones las cambia y las transforma Dios de forma que son de bendición. A lo mejor para nosotros no es una alegría, o a lo mejor no la vivimos, porque ella no conoció a Jesús, ni conoció al rey David. O sea, ella fue la abuela de Obed. Pero el resultado final es que a través de ella, ¿vale? A través de su última decisión, si Mara no se hubiera vuelto, o sea, si Noemí no se hubiera vuelto, Ruth no hubiera conocido a Obed. Entonces, el control del tiempo lo tiene Dios. Y esa mala decisión que alguien de nuestra familia o yo mismo tomé en el pasado, o sea, nosotros venimos a este mundo ya, alguien ha tomado una decisión por nosotros, no han puesto un nombre. Hay una ley que te lo puedes cambiar, ¿vale? Muy bien. Pero a ti te han dicho, o sea, mi hijo pues, ha nacido en Sevilla, porque yo decidí vivir en Sevilla. O sea, hay decisiones que eso no lo pueden cambiar. Yo he nacido en Sevilla, pues han nacido en Sevilla. Yo decidí casarme con ella y entonces por eso están mis hijos aquí. Si me hubiera casado con otra, mi hijo no sería mi hijo. Entonces, si ella no hubiera vuelto, Obed no hubiera nacido. Entonces, Dios está al control de todas las situaciones, de todas las decisiones. O sea, Él sabe las decisiones que vamos a tomar o que tomamos, pero su plan siempre se lleva a cabo. ¿Qué hora es? A ver, me queda 2/3 de la predicación todavía. Sí. No te regaño más. ¿Qué hago? ¿Concluyo aquí o sigo para adelante? Vale, abrevio lo otro. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que habla de los que aman. Los que amamos a Dios somos los que nos beneficiamos de ser partícipes del propósito de Él, de su propósito. ¿Vale? Pero ¿cómo conseguimos amar a Dios? Amándote a ti mismo. ¿Vale? La palabra de Dios nos enseña que Dios es amor, que Dios derramó su amor hacia nosotros, entregando a su único Hijo. Y ese mensaje de amor, ese es el mensaje del Evangelio, un mensaje que transforma, un mensaje de redención, un mensaje de salvación, ¿vale? Por amor. Mateo 22, 36, dice en el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En resumen, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a Dios ni a tu prójimo.
y cómo me amo a mí mismo. Eso de darme cariñito a mí, ¿cómo va? Eso que te mira al espejo, guapo. No, no. No se trata del meramente físico, obviamente es bueno aceptarse a sí mismo, es como Dios te ha hecho, eso es sanidad para el corazón, ¿no? Vemos gente que se ve en el espejo, anorésicas, perdidas y se siguen viendo gordas, o sea, o sea, el diablo coge su mente y la hace ver otras cosas, ¿no? Entonces es importante aceptarte a ti mismo, ¿vale? Pero no se trata de eso, se trata de amar cada una de las cosas que Dios ha puesto en ti. Con la que Dios te ha provisto. Se trata de que defiendas tu identidad que Dios te dio. En el momento que tú aceptaste a Jesús, tú pasas a ser hijo. Y ese es tu apellido. Hebreos 11. ¿Vale? Entonces, por fe, tú tomas la decisión de aceptar a Jesús y por fe es que tú pasas a ser hijo de Dios. Y aquí hay unos elementos para entender el amor, la fe y las obras, ¿vale? Que todo va, las decisiones y lo que hacemos, ¿no? En Hebreos 11... Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Por ejemplo, a mi hijo le digo yo, mañana vamos a comer estofado, pero el frigorífico está vacío. Pero mis hijos saben que mañana van a comer estofado. Mañana cuando se estén comiendo el estofado, ellos sabrán que se están comiendo ese estofado porque ayer yo dije que se iba a comer estofado. ¿Vale? Lo pongo en otro ejemplo. Un príncipe nace en una familia, hijos de un rey, ¿vale? Él no es rey todavía. Él llegará a ser rey. Pero para ser rey tiene que llevar un protocolo, tiene que llevar una forma de vida, tiene que reunir unos requisitos para ser aceptado cuando herede la corona. Entonces, no es rey, pero sabe que cuando es rey, cuando llegue a ser rey, él sabrá que él tuvo que seguir un protocolo, una forma de funcionar para llegar a donde ha llegado. Si no, pues deshereda mi punto. O sea, entonces, en Gálatas 5:6 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de justicia. O sea, ahora no hay justicia, pero la esperamos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Esperamos el reino de Dios. ¿Vale? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿vale? Sino la fe que obra por el amor. ¿Vale? Entonces, da igual cuál sea tu circunstancia. O sea, si eres incircunciso, si eres circuncidado, si eres negro, si eres blanco, si estás económicamente pudiente o no tienes un duro. O sea, da igual tu circunstancia. ¿Vale? Somos salvos, ¿vale? No, somos salvos no, perdón. La fe que obra por el amor. O sea, no hay forma de obtener fe si no trabajamos en la obediencia. Y es la única forma de ejercitar la fe. Entonces, da igual lo que tú seas.
tú no puedes perder la identidad que obtuvimos al entregarnos a Cristo. O sea, nosotros tenemos un protocolo a seguir y este protocolo es el amor. Como el rey, el príncipe que puse en el ejemplo, tenemos un protocolo y ese protocolo es el amor, que son por el cual hacemos las obras. ¿Vale? Dice que en esto conocerán que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo se tiene amor? Haciendo por los demás lo que Jesús nos manda, obedeciendo a Dios, ¿no? Obedeciendo a Jesús. Y tú puedes ser abogado, ingeniero, astronauta, mecánico, lo que te dé la gana, titulado, un certificado, pero nuestro mayor título es el título de hijo amado de Dios. ¿Y cómo puedes amarte a ti mismo? Defendiendo esa identidad. Esto es lo más importante. O sea, nos van a atacar, nos van a hacer dudar de nuestra fe. Hay quien es creacionista, hay quien es evolucionista, ¿vale? Pero yo soy creacionista porque he creído en Jesús. Yo sé que yo soy Cayuela. No hay duda. Es más, si me hago una prueba de ADN, va a salir que ellos dos son mis padres. O sea, no hay duda. Entonces, si aceptamos a Jesús, sabemos que somos hijos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra identidad. Y esa es la forma que tenemos de poder defender nuestra identidad. Eso es la única forma en que podemos amarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo tengo que amar a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, ¿vale? Si yo no defiendo esa identidad que yo tengo, yo no reconozco, no soy consciente de que soy hijo, o sea, que tengo el derecho de las promesas de Dios y las obligaciones, ¿vale? ¿Qué fe voy a defender yo? ¿Fe en qué? Entonces, esto me obliga a mí a conocer a Dios, a saber cuál es el corazón de Dios. Tenemos la Biblia y cuando uno hereda de un familiar, por ejemplo, desconocido, alguien te llega una herencia y te dice, escucha, que tiene estas tierras y quién es, no lo sabes. O sea, tú no sabes cuál es tu herencia, pero tenemos un testamento. Y por ese testamento sabemos quién era, qué es lo que tiene y qué es lo que no ha dejado. Entonces, el testamento que tenemos es enorme. En cuanto a formas de conducta con el prójimo, en cuanto a las promesas de Dios para nosotros y nuestras obligaciones como hijos. O sea, mis hijos tienen unas obligaciones en casa. Yo te he puesto unas normas, si te gustan bien, y si no, si son las que hay. Entonces, pero ellos saben que son Cayuelas y saben que tienen a su padre ahí para estar con ellos, para asesorarle, para apoyarle. Entonces, esa seguridad que ellos tienen, ¿la tenemos nosotros con el padre? A veces, en estas circunstancias que estamos viviendo, a mí me cuesta trabajo, yo lo reconozco. Leemos, como he dicho antes, sabemos de que lo que dice la Biblia, de las promesas, de cómo va a ser, pero al final yo tengo miedo, o sea, porque el diablo viene a meterte esa inseguridad, a dudar de quién eres, a hacerte pensar de que, primeramente te va a dudar de que Dios exista, pero es que Dios no existe, Dios es. Lo que existe tiene un principio y tiene un fin, Dios es. Y ese reconocimiento en nuestro corazón acerca de quién es nuestro Padre, eso es lo que tenemos que defender y esa es la fe que tenemos que poner. Pero ellos, en el pueblo, hablo de mi hijo porque son los que tengo cerca, ¿vale? Tienen un testimonio, ¿vale? La gente se cruza conmigo y me dice, que este es tu hijo. Oye, ¿qué es lo que has hecho tú con tu hijo para que sean como son? ¿Qué educación le has dado? Yo a todos les digo principios bíblicos.
Yo he llegado allí con esta que está al lado del green, la tiendecilla, la Chari. Y, ¿que este es tu hijo? Digo, de verdad que hijo más educado, más respetuoso, como los consigue en el tiempo que corre, como está la juventud. Digo, porque son mi hijo y yo le aplico unos principios, y son los principios de su padre, que es Dios. Entonces, ellos intento que se rijan por eso, les intento enseñar eso, pero tienen un testimonio. ¿Por qué? Por las obras que ellos hacen, por su forma de comportarse en el pueblo. Entonces, saben que son mi hijo, saben quién soy yo, porque nos llevamos aquí unos años, a mí ya me conoce, a Loreto, a Tony, a los que llevamos aquí tiempo, nos conocen, pero ven, han podido ver, y lo saben en el pueblo, del comportamiento de los hijos. ¿No, Loreto? Yo, aquí saben que con tu hijo hay ciertas cosas las que no pueden tocar, que no pueden hablar, que tienen que respetar, porque saben que son hijos tuyos y que tú les has enseñado unas normas. Bueno, pues Dios es nuestro Padre y nos ha puesto una obra por delante para que funcionemos en fe. Y esa es nuestra identidad. Y es la única forma de podernos amar a nosotros mismos es defendiendo nuestra identidad. Defendiendo quién somos en Cristo Jesús. Tenemos el caso de Daniel y de los 3 jóvenes que echaron al horno, Daniel a los leones y a Daniel en el horno, ¿vale? Ellos demostraron su identidad, o sea, ellos sabían quién era Dios y no le quisieron fallar, porque esas eran las normas que su padre había puesto, y lo obedecieron. Obediencia lo primero. Asumieron las consecuencias, tomaron las decisiones de ser fiel a esa decisión y a su padre. Lo echaron a los leones y al foso. Y cuando salieron de allí victoriosos, ¿vale? La gente pudo ver que verdaderamente Dios, su padre, que el padre no proteja a su hijo. Su padre lo había protegido, pero ellos no tomaron represalia ni contra los babilonios, ni contra los mismos judíos que andaban así. En eso, en el carácter, demostraron que se amaron a sí mismos y defendieron quiénes eran, defendieron su identidad. Mi Dios está por encima, mi Padre está por encima de todos vosotros. Vale, Mateo 15. No voy a hablar de estos 3 personajes, quiero hablar de una mujer que sin ser judía, sin tener derecho, ¿vale? Por ser gentil, ella defendió su identidad de hija. Ella reconoció en Jesús, reconoció el amor, reconoció el poder, reconoció a su padre. Ella, y es un ejemplo de cómo ella se amó a sí misma. Dice en Mateo 15, 21. Es la mujer gadarena. Cananea, perdón. La mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. O sea, salió de la zona de Israel, se fue a un sitio donde había otros dioses, donde había otras culturas, otras civilizaciones. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, 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 hijo de David. No, clamaba, ¿vale? Ella tenía un problema, tenía una situación complicada y ella clamaba. Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué hace Jesús? La ignora. Jesús no respondió nada. ¿Vale? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron a Jesús diciéndole: despídela, pues da voces detrás de nosotros. O sea, primero es mujer, se está acercando a nosotros, a los hombres. O sea, la cultura y el contexto histórico, ¿vale? Y una mujer que llama la atención de unos judíos. O sea, no es judía y llama la atención, está molestando y está pegando voces, ¿vale? Para que veáis en qué punto estaban los discípulos que no entendían cuál era el corazón de Jesús. Entonces Jesús respondió, dijo:
no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, aquí le está diciendo, escucha, ¿qué me estás pidiendo? Tú no eres judía, tú no tienes derecho. ¿A qué vienes a mí? Entonces ella vino, o sea, en ese cruce de palabras, ¿vale? Ella viene y se postra. O sea, en la forma en que le habla, ella viene y se postra delante de él diciendo, Señor, socórreme. Vemos una mujer que vive en una cultura donde se adoran a dioses, se le pide a otros dioses, y ella sigue con su hija enferma. Su hija con endemoniada, su hija no tiene solución. Humanamente, un médico no puede hacer nada, porque es algo espiritual. Y entonces ella, siendo de Tiro y de Sidón, con otros dioses, yo creo que ella habría ido a pedirle a sus dioses. O sea, pero, ¿por qué viene a Jesús? El Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Tela. Tela, o sea, el mismo Jesús, Dios es amor, Jesús es amor, o sea, llega y le dice, no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, está hablando la palabra amos. O sea, ella estaba reconociendo el señorío, el poder al Todopoderoso en la persona de Jesús. Entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando defiendes tu fe, tu posición de hijo, defiende por la fe, o sea, yo creo, yo defiendo que soy hijo de Dios, yo soy, ¿vale? Por fe sabe que tu Dios es tu Padre. O sea, Dios es Dios, es el Creador, pero también es Padre. Y sabes que te va a amar en cualquier circunstancia y va a estar al control de tu situación. O sea, ella tomó una decisión, ella tomó saltarse la cultura, las tradiciones, el ser mujer, se lo pasó todo y dice, escucha, yo reconozco a ese es Dios. Yo en esta historia, en este pasaje, veo, como he dicho antes también, el avance de la serie, del capítulo, ¿no? Veo el avance de lo que es la salvación por gracia. O sea, nosotros somos gentiles, ella era gentil, y vemos cómo ella se acerca a Dios y por gracia y por amor que Dios tiene hacia nosotros, Él le concede su milagro, ella recibe su milagro. Entonces, Jesús se acerca, aún así vemos en la historia que Jesús se acerca sale de los judíos, ¿vale? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿vale? Y se acerca a otra cultura, a otro pueblo, a los gentiles, ¿vale? Y en Tiro y Sidón pues adoraban a otros dioses, como he dicho antes, tenían otras culturas y además tenían unas distancias raciales, ¿vale? Se podía decir raciales entre ellos. O sea, nosotros somos el pueblo de Dios, además que el pueblo de Israel se lo tenía creído. O sea, yo soy judío, yo soy del pueblo de Dios, ¿vale? Jesús al acercarse, al salir de Israel y acercarse a este pueblo, que se salió en muchas ocasiones, a Bartimeo, la mujer con flujo de sangre, o sea, de hecho, en un pasaje, no sé dónde está ahora mismo, le decía a los apóstoles, dice, si yo hubiera hecho, si en Israel se hubieran hecho los milagros que en Tiro y Sidón se hubieran hecho, muchos más creerían, pero por causa de la fe, de la falta de fe, de la falta de reconocimiento de quién era Jesús, Él no pudo hacer los milagros allí. Entonces,
esta mujer había escuchado de Jesús, porque Jesús se movía entre los gentiles, sanaba. Ese mensaje de salvación que Jesús trajo, lo dijo por allí, y ella lo escuchó. Por eso fue que se acercó, porque había escuchado de ella. O sea, ella no se detuvo y va por la calle y se encontró y me se lo topó. O sea, y por la calle cierra y me encontró uno que habla de esto y ahora me quedo. No, ella fue a buscarlo. Jesús allí se iba a encontrar a una mujer con un corazón lleno de fe, que le iba a importar tres pepinos los obstáculos sociales, obstáculos raciales, cualquier tipo de obstáculo que se fuera a encontrar allí contra los fariseos, el ser mujer, o sea, le daba igual. Ella tenía fe y sabía que Jesús era el único que podía sanar a su hija. Aún ella, sin ser judía, ella iba a defender su identidad de hija. Ella no le pertenecía, no era judía, o sea, no era del seno de Abraham, no era... Entonces, pero ella sabía que tenía acceso. Ella había reconocido a Jesús Padre, a Dios Padre, en la persona de Jesús. Y eso lo iba a defender a cal y canto. Y se iba a encontrar con una mujer que no lo buscaba él por la necesidad que ella tenía. ¿Vale? Ella fue pidiendo. Pero cuando tuvo la primera cruce de miradas con Jesús, ella llegó y se postró. Ella se acercó por quien Él es. Él es su Padre. Esa es nuestra identidad. Entonces, tienes que defender tu identidad. Es la única forma de poderte amar a ti mismo. Porque si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? ¿Y cómo vas a amar a Dios? Tenemos que ser conscientes que por medio del Espíritu Santo Dios está aquí. Él busca corazones que le vean a Él capaz de mediar en medio de nuestras circunstancias, de nuestros peores problemas, nuestras mayores dificultades, nuestras mayores aflicciones. Tenemos que reconocer, Él busca de nosotros, espera de nosotros que le veamos capaz. Porque si dudamos de quién es nuestro Padre, ¿cómo podemos defender esa fe? Dice que el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que lo cree. O sea, el que no lo cree, pues ni tiene poder ni nada. O sea, yo puedo predicar de Dios, puedo hablar de la Biblia, pero si yo no creo esto, no tengo poder, no tengo nada. Eso es casera sin gas. Entonces, tenemos que ser conscientes que la presencia de Dios lo cambia todo. Amén. Ella, cuando se dirige al Señor, está reconociendo su divinidad, su poder, reconoce que viene a traer vida, que viene a traer libertad, que su hija puede ser sana. O sea, ella, si no hubiera ido, no se hubiera arriesgado a tanto. Ella dijo: Señor, hijo de David. Ella estaba reconociendo muchas cosas ahí. Para defender nuestra fe, nuestra identidad, ¿qué es lo que necesitamos? Como he dicho antes, tenemos un testamento, tenemos que reconocer, tenemos que conocer de una forma más profunda a Dios, no de lo que nos han contado en películas, en historias. Tenemos que coger la Biblia y estudiarla. Es la única forma de poder conocer el carácter de nuestro Padre, el carácter de Dios, qué es lo que demanda de nosotros, qué es lo que... O sea, no podemos defender algo en lo que no creemos. O sea, yo, por ejemplo, entro en conversación con alguno y yo como esta mujer, ella probó a sus dioses y ninguno funcionó. Ella reconoció en Jesús el poder que tenía del Todopoderoso, del Dios Altísimo, y ella sabía, o sea, cuando iba a sus dioses iría con duda. Pero cuando fue allí, por lo que había escuchado, ella conocía ya una versión que era la de sus dioses que no funcionaban. Ella, cuando llegó allí, sabía que su hija podía ser sana. Entonces, ella estaba tan segura de su identidad,
de su fe, que no había nada que le hiciera dudar. Y por eso Jesús le dice, grande es tu fe. Entonces, tenemos que estudiar la palabra, porque si no, ¿fe en qué tenemos? Si no conocemos en qué creemos. O sea, si no conocemos todo lo que Dios nos demanda, todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos da, ¿qué vamos a defender? Entonces, si no podemos defender lo que no conocemos, obviamente, no nos amamos a nosotros mismos. Y necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Esto es una transversal, o sea, yo amo a Dios, para poder amar a Dios y amarte a ti tengo que amarme a mí. Lo que mejor nos conviene al ser humano es saber en quién hemos creído. Necesitamos una relación más profunda de quién es nuestro Padre, de quién es Cristo. Y esta situación de la pandemia que estamos viviendo, Dios la ha permitido, aparte por el cumplimiento de la palabra, es para que su Hijo salgamos de la rutina del activismo. Estoy hablando ya por mí, por las actividades, por cristianos, pues tendemos a meternos en el activismo. Pecamos de eso, ¿no? Reuniones de esto, reuniones del otro, vamos para arriba. Yo recuerdo una época en la que constantemente estaba viajando con la iglesia, que si para Huelva, que si para... Y no paraba. Y fue bueno, me formó aquello, pero reconozco que había veces que yo estaba más metido en las actividades, más pendiente de lo que hacía, que de para quién lo hacía. Entonces, este tiempo que hemos estado aquí, pues, encerrados, nos ha obligado a estar más en oración, más en la lectura y para poder, y así llegar a conocer mayor o de mejor forma la gloria y el poder de Dios y cómo piensa Jesús, cómo es su corazón hacia nosotros. Porque esto es lo que va a marcar la diferencia. O sea, si lo conocemos, marca la diferencia a si no lo conocemos en cómo nos acercamos a él. Es decir, yo conozco a una persona, tengo relación con una buena amistad con alguien, y ahora tengo una relación laboral con un desconocido. O sea, yo cuando me acerco a esa persona, pues me acerco con desconfianza. O sea, yo no sé de este tipo dónde me va a salir. Yo no sé el trato en el que me voy a meter, si esto me va a beneficiar o no me va a beneficiar, o sea, porque no lo conozco. Ahora, cuando yo tengo un acuerdo con mi cuñado Tony, y yo, cuñado, tenemos que hacer una mudanza, yo sé que mi cuñado no me va a fallar. Y me acerco con la confianza de que ese mi cuñado me va a decir que sí. O sea, yo a mi cuñado, cuando íbamos a montar equipo, le decía, cuñado, que estoy solo, vete para acá. Y yo sabía que mi cuñado no me iba a decir que no. Es verdad que abuso mucho de él, lo siento, cuñado. Pero sabía que él me iba a responder porque lo conocía. Sabía cuál es su corazón. Entonces, la diferencia de cómo nos acercamos a él, a Cristo, es en cómo lo conocemos. O sea, con miedo, con inseguridad, como dice mi padre, creemos en él, pero lo creemos a él. O sea, tú puedes creer a alguien si lo conoces, ¿vale? Crees en alguien si no lo conoces. Sabes que está, ¿sabes? Claro que creo en ti y me lo puedes decir, pero no te crees ni un pelo. Ahora, si lo conoces, le crees a él. Y eso es la diferencia, eso es lo que hace la diferencia en cómo nos acercamos a Dios. Si yo me acerco a Dios firmemente, o sea, con la seguridad de que Él es el Todopoderoso, Él no es omnipresente, que está en cualquier, o sea, está al lado mío en cualquier momento y Él tiene el poder, o sea, pero firmemente, o sea, a mí eso no me lo quita nadie. Yo veo la mano de Dios. Ahora, cuando yo dudo, yo no lo creo firmemente, pues siempre me queda la duda, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿No estaré haciendo lo correcto? ¿Me he equivocado? ¿No me he equivocado? Siempre tengo la incertidumbre. Ahora,
Si yo he dependido a la hora de tomar una decisión, a la hora de acercarme a Dios, a la hora de pedirle, yo le reconozco a Él como Padre y sé que Él firmemente, que Él está ahí conmigo, yo sé que va a prosperar. Y de hecho lo he experimentado en muchos momentos de mi vida. En otras también digo que he tenido mis dudas. Mi padre lo ha explicado aquí muchas veces y lo he vivido en casa, el comprar sin dinero, comprar por fe. Es uno de los momentos, es una de las experiencias que yo he tenido y sé cómo Dios responde. Esa es su fe. A mí a veces me cuesta tener esa fe. Él tiene 20 y tantos años más que yo. Espero que cuando llegue a su edad, si no, un poquito antes, pueda alcanzar ese grado de fe, ese grado tan profundo de conocimiento de quién es Dios. ¿Vale? Cuando Dios ve un corazón necesitado y lleno de fe, Dios no se oculta. Dios siempre respalda eso, porque es una de sus promesas. Entonces, pregunto, porque te amas a ti mismo, defiendes tu identidad. Defender tu identidad significa defender tu fe. ¿Tienes suficiente fe en Jesús? ¿Verdaderamente lo crees? ¿Verdaderamente crees que es el Hijo de Dios? Y no porque lo hemos leído, sino porque en tus adentros eres consciente de que es verdad, que Dios está ahí. O sea, yo no lo veo, pero sé que está. ¿Tenemos suficiente fe en ese ser que no vemos, pero que lo sentimos tan cerca, tan cerca, tan cerca? ¿O somos nosotros los que estamos lejos? El mundo, cuando pasa cualquier desgracia, ¿y tu Dios dónde está? A mí me lo han dicho muchas veces, ¿tú dónde estás? Pero esos mismos no son capaces de decirlo de otra forma, de meterse en su cuarto y decir, Dios, si tú verdaderamente eres Dios, quiero tener un encuentro contigo, quiero que tú te muestres a mí, quiero experimentar tu presencia y ver qué solución hay ante este problema. O sea, como hizo esta mujer. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Ella no había hecho la oración de fe. Ella directamente tomó la decisión. O sea, es un reconocimiento, hacer la oración de salvación, hacer la oración de fe, para entregar tu vida a Jesús es necesario porque es un reconocimiento verbal para que también lo escuchen los demonios, porque lo que proclamamos con la boca, lo que atamos en el cielo, lo que atamos aquí en la tierra se ata en el cielo, ¿vale? Entonces, tenemos que proclamar, pero esta mujer no hizo esa oración, esta mujer directamente sabía, tenía la fe suficiente y por eso Jesús le dijo, grande es tu fe. Dios puede decir, Moy, grande es tu fe. Loreto, grande es tu fe. Juanjo, grande es tu fe. ¿Dios lo puede decir de nosotros? Sus discípulos estaban al lado de él. Y sus discípulos estaban tan pegaditos a él, hablándole al oído y diciendo, escucha, échala que nos está molestando. Estaban tan cerca que hasta le podían susurrar, pero su corazón estaba en la otra parte del mundo. Entonces, ¿cómo es nuestra fe? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Tenemos que acercarnos a Dios en la confianza de que Él está. O sea, tengo que creer que le hay. O sea, es que no hay otra forma de poderse acercar a Dios con esa seguridad. Él premia a quien le busca con fe.
a quien se acerca es con esa confianza. O sea, ella, esta mujer, mujer cananea, ella no era judía, no era hija de Abraham, no era hija del pacto. O sea, ella no tenía derechos. Ella no se había criado en la cultura judía. Ella no conocía la Torá. ¿Vale? Ella no sabía de leyes. Era una mujer pagana, idólatra, y ella viene desilusionada de todos sus dioses porque su hija no se ha sanado nunca. Y mira que le habrá ido a un montón. Pero ella, al verle, ella le reconoce la presencia de Dios en la persona de Jesús. La presencia del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. O sea, el Dios que está por encima de sus propios dioses, de sus propios ídolos, a quien ella le rezara, pero reconoce el poder del único Dios en la persona de Jesús. Y sabe que por donde Jesús pasa, las circunstancias de otros son transformadas. O sea, ella tuvo que conocer, para ir a Jesús tuvo que conocer de Bartimeo, del ciego. Ella tuvo que conocer de la mujer de flujo de sangre, porque eso fue un alboroto. Ella más dice que hacía grandes milagros. O sea, ella sabía que ese Dios era real. O sea, y lo tenía tan claro que ella se acercó con la seguridad de que ella se iba a volver, cuando volviera de allí su hija va a estar sana. O sea, lo sabía. Quizás en esta mañana tú vienes pues frustrado, desilusionado porque has tomado decisiones o hay cosas que no se te dan, tienes tus problemas, la gente te da de lado porque eres cristiano, por lo que sea, por 20.000 razones, ¿sabes? Tomaste una decisión y te equivocaste, a saber, ¿no? Y verdaderamente necesitamos, como predicaba el otro día Tony, de la paz, ¿no? Necesitamos esa paz, esa tranquilidad que nos da el saber que hemos tomado una buena decisión, esa paz que Jesús da, esa paz que el Padre nos da. Y la fe de esta mujer era una fe pura, tenía un corazón sin reserva, contrito y humillado. O sea, ella no se creía nada, ella sabía que el único del que podía depender era de Jesús. Entonces, ¿tu fe en Cristo es así? La mía a veces no. A mí me cuesta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos materiales, el ser humano lo tiene que medir todo, sí, como Tomás, si no lo ve, no lo cree. Y era un apóstol, y había visto los milagros de Jesús, y se lo había visto en primera persona. Y le había dicho que iba a morir, que iba a resucitar, se lo había dicho, o sea, aquí yo te estoy avisando, y todavía no te lo crees, chulo. Y somos así muchas veces. Entonces nuestra fe flaquea, y Él quiere que tengamos una fe firme, una confianza. Si Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros, si Dios nos ama, ¿por qué nosotros no nos amamos? No, de un pastor escuché una vez que somos nuestro mayor enemigo. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos mucho conocimiento a veces, pero nuestra fe está muerta. Tu fe, una fe verdadera, provoca transformación, provoca milagros en tu vida y en la vida de quien te rodea. Se nota que eres hijo de Dios, se nota que vives por fe, se nota que Dios está contigo. Esas palabras las hemos escuchado algunas veces, pero tenemos que vivir por fe. Nuestra fe no puede estar muerta. Ella vino a pedir, esta mujer vino a pedir, ¿vale? Y terminó adorando, terminó postrada a sus pies. Dice en el 25, en Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ahí de la primera frase, de la primera contestación, del primer clamor que ella le hace
al segundo, hay una actitud que cambia mucho, que es la adoración. Y Dios nos invita constantemente, y en este tiempo más todavía, a que nuestra fe vaya más allá. Porque a través de esta fe, yo estoy demostrando que estoy defendiendo mi fe. O sea, el grado en que yo defiendo mi fe es en el grado que yo tengo fe. No hay otra. Esto es una regla de tres. Esto es muy simple. Como la ley está proporcional, la ley de proporcionalidad. Ahí está, la ley de causa-efecto. O sea, en función de la fe que tú tienes, así Dios va a obrar. Así tú vas a poder defender tu fe. ¿Y qué pasa? Pues que Dios prueba nuestra fe. La pone a prueba constantemente, ¿vale? Y nos lleva cada vez a un grado más profundo, un grado mayor de fe, ¿no? Está bien que ames a Dios, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y está bien que tengas clara tu identidad y que la defiendas porque has tenido una revelación profunda de quién es Cristo. ¿Vale? Está bien. Pero la realidad es que Dios va a probar tu fe. ¿Para qué? Para ver si verdaderamente este esquema lo tienes claro. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y te amas a ti mismo por la fe que tienes en Cristo Jesús. Dice en el 26, respondiendo él, dijo, no está bien tomar del pan de los hijos y echárselo a los perrillos. O sea, sí, tú me reconoces a mí como Dios, pero tú no eres judía, tú no tienes derecho. ¿Por qué vienes aquí? O sea, le está diciendo, mira hija, tú no eres hija de Abraham, tú no tienes derecho, no está bien que lo que tengo reservado para los judíos, para mi gente, para mi hijo, te lo dé a ti, eso no está bien. Y la llama perrillo. Hay que ponerse en el contexto histórico. Los judíos llamaban perros a los samaritanos, a los de Tiro Sidón, a todo el mundo que no era judío, que no se regía por la Torá, por la ley. O sea, era racista. ¿Vale? Y despreciaban lo que no era del pueblo. O sea, pero Jesús, o sea, ella entiende ese concepto de perrillo, ella lo escucha, ella lo entiende, ¿no? Pero Jesús, cuando está allí, le dice perrillo. Y yo es un diminutivo, ¿vale? Que es cariñoso, que tiene que ver con el diminutivo, o sea, el diminutivo este era la connotación del perro doméstico, del que está en casa, del que tú quieres mucho. Tú cómo tratas a tu mascota, o sea, vives en casa, de lo que tienes la como muchas veces le echas, ¿no? O sea, él vive en tu casa y lo llevas al veterinario, lo cuidas, lo quieres, ¿no? Entonces, yo me imagino esta situación cuando Jesús le está diciendo esto. Él no la está vejando, no está insultando, no está despreciando. Yo creo que en sus labios habría una sonrisa, en su ojo habría una fuente de amor, y ella lo vería. Ya lo veía. Y le responde, ella. O sea, él le dice, no está bien tomar del pan de los hijos y echarse a los perrillos. Y ella le dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Ella sabía que con un poco de lo que Dios le diera, ella iba a tener su milagro. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo defendemos nuestra identidad? Nuestra identidad, o sea, nuestras decisiones van a estar basadas, deben de estar basadas o sustentadas
en el respaldo que Dios nos da como Padre. Pero si no